Buenos días a todos, chicos, espero que se encuentren muy bien y que estén llevando esta cuarentena de la mejor forma posible. Espero que puedan enfrentarla con toda la tranquilidad posible. Desde aquí les saluda su profesor Ricardo Ando, deseándoles lo mejor y que pronto nos podamos volver. Ahora, centrándonos más en materia, vamos a hablar de la integración regional. ¿Y a qué vamos a hacer referencia con integración regional? Bueno, al hablar de integración regional, vamos a continuar el tema que dejamos la última clase, donde hablamos de una integración regional a nivel europeo. En esta sesión vamos a hablar de la integración regional un poco a nivel asiático, un poco a nivel africano y para finalizar vamos a dar una pequeña introducción a lo que se ha dado la integración a nivel histórico en América Latina. Entonces, vamos a empezar por la integración en nivel asiático. Nivel de Asia. Como podemos observar, esta imagen tan ilustrativa y algo que hemos escuchado siempre son los tigres asiáticos. Cada uno con la bandera de cada país. De estos 4 países que podemos observar aquí: Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwán. Entonces, la integración de los tigres asiáticos se fue dando desde 1960 hasta 1992, no como una organización en sí misma, sino como un carácter acuñado a lo económico y tecnológico. Como podemos ver aquí, grandes potencias: Corea del Sur, Singapur de cierta forma, Hong Kong, Taiwán, que emergieron en el ámbito tanto económico como tecnológico. ¿Por qué? Porque estos estados, estos países, en aquel entonces tenían tasas altas de crecimiento relacionado a la industrialización. Tenían un crecimiento alto y un alto ingreso en su PIB estatal. Estos países también eran dueños o personajes claves en la inversión extranjera mundial. Fueron muy primordiales para la inversión extranjera mundial, invirtiendo en tecnología y sobre todo en los países periféricos, como los cuales son, para este caso en específico, América del Sur, para ser más exacto de nuestra situación. Ahora, tenemos esta relación que no es una organización en sí misma, sino es una pequeña especie de alianza, entre comillas, que va hablando de lo económico, lo tecnológico. Pero aquí surge, y es una pregunta que tal vez a alguno de ustedes les haya surgido, la cual es: ¿y qué pasa con China? ¿Por qué no se encuentran en los tigres asiáticos? Bueno, aquí surge la idea del dragón asiático. Ahora, preguntas para la reflexión, y si pueden respondan en los comentarios del video. Nuevo crecimiento. ¿China ha generado un nuevo crecimiento? ¿Sí o no? ¿China como nueva potencia emergente mundial? ¿Cuál es el prospecto futuro de China? Actualmente es muy difícil darse cuenta de tal vez qué va a pasar, si va a surgir como un hegemón, si va a surgir un mundo bipolar, multipolar, un mundo unipolar. Es muy complicado, pero algo que hay que tener en claro, que en el surgimiento de este dragón asiático de China como el país fuerte de Asia, se relegó a estos tigres asiáticos. No es que han desaparecido, obviamente, pero este dragón asiático se robó todo el protagonismo, teniendo la capacidad de poderle hacer frente a los Estados Unidos, con un crecimiento económico claro, establecido, convirtiéndose en una nueva potencia emergente en todo el ámbito mundial, teniendo influencia, entrando al grupo de los G20.
y el prospecto futuro. Esta es la mayor interrogante que tenemos actualmente. ¿Qué va a pasar con el dragón asiático? ¿Qué va a pasar con el resto de países alrededor de todo esto? Preguntas para la reflexión. Ahora, dimos una visión rápida en Asia. Ahora vamos a dirigirnos a la Unión Africana. Es una organización supranacional africana, una organización que se encuentra sobre los estados, no exactamente, pero sí como una organización supranacional que tiene una injerencia en tanto y en cuanto estos estados se apeguen a las políticas que esta organización o esta unión entable. ¿Y por qué se unieron este sector? Por el ámbito político y económico. Ahora, si nos ponemos a analizar, este es el sector del que menos se tiene conocimiento. Es por esa razón que esta Unión Africana se generó a partir del año 2001, bajo el Pacto de Sirte, buscando cooperación estratégica, generación en el ámbito político, en el ámbito económico. Ahora, nuevas preguntas para la reflexión. ¿Cuál es la realidad de África en este momento? ¿Cuál es la realidad que tiene la Unión Africana, la postura de la Unión Africana en este momento? El continente muchas veces sin voz. ¿Cuál es el papel que tiene actualmente? Y como ustedes como estudiantes, genérense en esas dudas. ¿Por qué nadie me habla de África? ¿Por qué nadie me habla de esta Unión Africana? ¿De qué está pasando? ¿Cómo está el coronavirus en esa zona? Es importante a veces regresar a ver a este continente sin voz para ver qué está pasando y tener la realidad en un contexto más amplio. Bueno, después de haber visto toques básicos de la integración africana, de Asia, integración asiática, nos centraremos ya en lo particular, en nuestra zona, en América del Sur y la integración que tiene en torno a la misma. Entonces, aquí hablamos de la Gran Colombia. Este es un proceso fallido, ¿sí? No se pudo seguir el sueño bolivariano, como lo podremos ver ahora. Se da el primer congreso de Angostura instaurado el 15 de febrero de 1819, establecido por Simón Bolívar, el cual dio comienzo a esta Gran Colombia. Como antecedente de esto podemos observar la batalla del Pantano, de Vargas y de Boyacá en 1819, que dieron paso a este Congreso de Angostura, que posteriormente podemos observar quiénes eran los integrantes: Venezuela, Quito, Cundinamarca, que tenían en teoría a Bolívar como presidente, Nariño como vicepresidente. ¿Por qué hablamos de una difícil anexión guayaquileña? Bueno, como tenemos en claro, este sería el mapa de Sudamérica, en teoría, y aquí se estaría encontrando Ecuador. La parte de aquí sería lo de Guayaquil. Como tenemos en claro, Guayaquil era una zona amplia, no el territorio geográfico que conocemos actualmente, y Quito, toda esta zona. Entonces, fue una difícil anexión porque ellos preferían tener un apego, tener una individualidad más propia que acogerse a esto. Y sí, al final se anexionó esta zona, pero ¿qué generó después? Grandes problemas en la región, para que después, para el año de 1830, se independice Venezuela, Nueva Granada y Ecuador en este caso. Tras
los grandes conflictos políticos, económicos y sociales. Ahora, el Congreso de Panamá o el Congreso Anfictiónico tiene como principal líder a Simón Bolívar y se realizó del 22 de junio al 15 de julio de 1826. Como podemos ver, 4 años previo a la desintegración. Ya vemos los problemas con qué viene esto entonces, este Congreso. Ahora, ¿qué buscaba este Congreso de Panamá? Era una confederación de los pueblos iberoamericanos, desde México hasta Chile y Argentina, desde la parte media de Centroamérica hasta el fin de Sudamérica, donde se encontraba toda la zona de Chile, Argentina, etc. Porque ¿cuál era la idea de Bolívar? Que en algún punto América, sin contar Estados Unidos y toda la parte norte, debían llegar a unirse, debían tener una integración fuerte, una integración estable. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya se encontraba formado para aquel entonces, ya se encontraba fuerte, ya tenía su cantidad de años establecida, que iban a ser un contrapeso fuerte, como podemos ver actualmente, el patio trasero de América del Norte, como muchos autores lo mencionan, o tener la influencia nuevamente de las colonias europeas que buscarían atacar esta zona. Tenemos dentro de los asistentes México, Perú, la República Federal de Centroamérica, la Gran Colombia, como vemos, y representantes que se encontraban como oyentes del Reino Unido y de Países Bajos. La agenda del Congreso que se manejaba se basaban en 4 puntos importantes: afianzar la independencia, la seguridad interna y la no intervención, en donde ni Estados Unidos ni Europa afecten esta zona. Una igualdad jurídica entre todas las naciones, donde todos los pertenecientes a este pacto, a este Congreso, sean tratados por igual, se manejen de una forma racional entre estos estados o repúblicas, como unas se denominan. La relación entre los estados por medio de un Congreso plenipotenciario permanente. Este Congreso que tenga la habilidad y la capacidad de unir y generar lazos que después, bajo una reforma social basada en la libertad y la paz, pueda velar por cada uno de estos principios importantes que favorecerían a esa integración, a ese Congreso. Ahora, hemos dado una pequeña revisión a los contextos que muy pocamente se habla y solo se centra en la Unión Europea, como vimos la clase pasada, pero es bueno dar una revisión a África, tener esa reflexión, al dragón asiático, a Asia en general y hacia América. Siempre es bueno generarse esas preguntas. Ahora bien, tras haber realizado este análisis, esta clase, vamos a dictar el deber, en donde vamos a tratar 5 puntos importantes. ¿Quiénes eran los tigres asiáticos y qué buscaban? Desde su perspectiva personal, ¿el dragón asiático tendrá hegemonía en el futuro? ¿Ustedes qué opinan después de este problema que está pasando a nivel mundial y frente a la gran recesión que vamos a vivir? ¿Va a tener una hegemonía? ¿Qué es la hegemonía primero? Es necesario que consulten todo este tipo de situaciones. ¿Cuáles son los preceptos de la Unión Africana? Aquí es necesario consultar para tener en claro qué preceptos se manejan. ¿Por qué fracasó la Gran Colombia? Esto es bastante importante. ¿Por qué fracasó? Para poder entender desde qué punto
se dio ese declive en la integración y qué se buscaba con el Congreso de Panamá. Preguntas claves que nos ayudarán a reforzar el entendimiento en todos nuestros procesos de integración. Para la siguiente clase veremos ya procesos actuales como son la Organización de Estados Americanos, sus inicios, como ya los llegamos a hablar en alguna clase anteriormente. Sin más de mi parte, me quisiera despedirme, agradecerles por su atención, por estar cumpliendo con los deberes. Eso nomás. Espero que se encuentren bien, espero poder vernos pronto y por favor cuídense. Manténganse en casa por sus familias. Así nos cueste, así sea que estamos lamentablemente perdiendo efectivo, perdiendo dinero, pero después vamos a todos juntos a reforzar eso y volver a ganar. Pero como país, como estado, como personas que conocemos qué puede llegar a pasar, pensemos bien. Cuídense, cuiden a sus hijos, cuiden a sus madres, a sus padres. Cuídense siempre. Me despido, su profe Ricardo Bando, deseándoles un buen día, una buena noche, una buena tarde. Y espero vernos pronto en las aulas de clase. Muchas gracias.